Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar con este diseño, lo primero que voy a hacer es aplicar una base en cada una de mis uñas para así protegerlas y fortalecerlas. Esta base tiene algo que me gusta mucho y es que tiene un poco de color y se vería muy bonita también si la aplicamos no una sola capa sino varias y luego hacemos un francés, pero hoy no lo voy a hacer así, sino que voy a aplicar luego otro esmalte. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. El esmalte que voy a estar utilizando es este en color rosado, es bien claro y es muy bonito. Lo voy a aplicar en todas mis uñas. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales, y también si lo desean me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Para que me resulte más sencillo el trabajo con las pinturas acrílicas y que éstas se adhieran mejor, voy a aplicar laca mate sobre esta uña. Para hacer la línea francesa voy a utilizar este esmalte en color blanco, y aunque ustedes vean que es de acabado mate, pueden utilizar el que tengan a mano. Es un esmalte bastante líquido, por eso me gusta utilizarlo para hacer este trabajo porque me resulta más sencillo. También voy a utilizar un pincel para detalles de 11 milímetros y es bien delgadito, así que la línea francesa la voy a hacer bien discreta, bien delgada, para que se vea mucho más elegante y más sencilla la decoración. En la cajita de información tienen los enlaces de mis redes sociales, tanto de mi Instagram como de mi grupo y de mi página de Facebook, por si desean apoyarme. Allí los tienen, o me pueden encontrar como ven aquí en una esquina de la pantalla. A propósito, los esmaltes que estoy utilizando son esmaltes tradicionales. Ya para comenzar con la decoración voy a utilizar pintura acrílica en color blanco y pintura acrílica en color negro. Voy a cargar un pincel, en este caso es un pincel plano, no tiene número, es el que he utilizado varias veces, que les comento que es de un set económico, por eso no conozco el número. Y lo voy a cargar con ambas pinturas, luego lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba, para que se maticen un poco los dos colores y se vayan los excesos. También puedes mezclar un poco el negro con el blanco para que se vea un poco más claro, es decir, que quede gris y no tan oscuro. Vamos a hacer un pétalo que va a ir en el centro, va a estar conformado por 3 pinceladas en forma de gota, bastante juntas una de la otra, y siempre la del centro un poquito más hacia arriba que las demás. A cada lado del primer pétalo vamos a hacer 2 pinceladas más que van a formar nuestros otros 2 pétalos. Recuerda que puedes repasar las pinceladas todas las veces que sea necesario,
pero ten en cuenta que si tu pintura acrílica seca rápido lo puedes hacer al momento. De lo contrario, debes esperar a que esté completamente seca para hacerlo, porque puede que te lleves la pincelada anterior cuando vayas a repasar. Vamos a cerrar el centro de la flor haciendo 2 pinceladas que van a ir desde los lados de nuestro primer pétalo hacia el centro, o también puedes hacerlo desde el centro hasta llegar a uno de los lados. No lo hagas abriendo la pincelada, es decir, hacia afuera como hicimos los 2 pétalos anteriores, sino hacia adentro. Para mi siguiente paso, estos son los 2 colores de pinturas acrílicas que voy a utilizar. Una es en color amarillo limón y la otra es en un tono de verde bastante oscuro. De igual manera cargamos y descargamos el pincel para matizar los colores. Ahora vamos a hacer hojas y van a ser bien pequeñitas, por eso voy a utilizar este pincel plano que ya les he comentado que yo arreglé quitándole algunas cerdas de ambos lados para que fuese un poco más estrecho y poder hacer pinceladas más pequeñas. Las hojas van a ser bien pequeñitas, como ustedes pueden ver, pueden hacerlas con pinceladas en forma de gota y van a ser 2 a cada lado de la flor. Algo que les compartía por el chat en directo del video anterior es que cuando yo hago un detalle que no me queda como a mí me gusta y estoy haciéndolo con pinturas acrílicas, si lo hice al momento, lo que hago es mojar una gasita o un algodón y limpiarlo con mucho cuidado. Esto tienes que hacerlo rápido antes de que se seque la pintura, porque se vuelve impermeable y resistente al agua. Así que la otra opción, si ya se ha secado y no te está gustando cómo va quedando el diseño, es que hagas lo mismo, pero en este caso con alcohol, y vas a ver que te queda la uña perfecta sin llevarse nada del esmaltado y puedes comenzar nuevamente a hacer tu diseño. Como aquí se manchó un poco la flor cuando hice las hojas, lo que estoy haciendo es corregir este detalle con pintura acrílica blanca. Vamos a utilizar ahora la misma pintura acrílica blanca que usamos anteriormente y nuestro pincel para detalles para hacer 2 líneas en forma de arco que se van a cruzar en esta zona de la rosa. Con un punzón vamos a hacer algunos puntos en las líneas que hicimos, un poco alejados unos de otros, no tienen que estar muy cerca. Voy a tomar con mi pincel para detalles de 11 milímetros pintura acrílica en color verde, la oscura que utilicé para hacer las hojas, pero en este caso para añadir algunas líneas y así delinearlas un poco. Voy a resaltar un poco los bordes de la flor, es decir, los pétalos los voy a delinear un poquito con pintura acrílica blanca y el pincel para detalles. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Con un punzón y este color amarillo azafrán voy a hacer algunos puntos pequeñitos en el centro de la flor. También quise hacer esto, es decir, añadí algunas hojas bien pequeñitas en color blanco en algunas zonas donde me pareció que se veía bien. Voy a adherir algo de pedrería y para hacerlo voy a utilizar brillo de acabado que voy a estar aplicando primero
y luego con una punta de cera voy a ir colocando algunas piedrecitas, en el centro una un poco más grande y luego a los lados otras dos bien pequeñitas, y alrededor, es decir en los extremos y donde se encuentren una con otra, voy a adherir algunos balines bien pequeñitos en color plateado. Recuerden que el brillo de acabado no es obligatorio utilizarlo para este paso, lo pueden sustituir por resina o el adhesivo de su preferencia. Esta uña también la voy a decorar con pedrería, igual que hice anteriormente voy a aplicar brillo de acabado y luego con una punta de cera voy a ir adhiriendo las piedrecitas o los cristales de imitación. Son tornasoles iguales que los anteriores, igual que los balines. Voy a colocar uno un poco más grande en el centro y luego a cada lado uno pequeño y por arriba otro igual pequeñito, y también los balines de la misma forma que lo hice en el caso de la otra uña. Para finalizar voy a aplicar brillo de acabado para sellar mi decoración. Algo importante es que también apliquen brillo de acabado por encima de la pedrería para que así esta se asegure mejor y no se caiga. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.